¿Cómo están todos? Feliz martes. Oigan, hoy va a ser uno de estos lives que los va a dejar así con el ojo cuadrado de todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es que obviamente les voy a pedir que estén con toda la apertura de corazón, con toda la apertura de conciencia para escuchar esta información tan importante que nos trae el día de hoy mi amigo Patrick, que está desde Chile. Ahorita les voy a platicar de él, de las sesiones que hace, de toda esta información que vamos a hablar, que seguramente, como ya les dije, les va a dejar los ojos cuadrados. Entonces, ábranse a entender que esto está sucediendo, todo lo que vamos a platicar. Ábranse a todo lo que nos han dicho que es de una determinada manera, empezarlo a ver con otros ojos, porque va a ser un live sumamente interesante. Bueno, mi invitado del día de hoy está en Chile. Él es Patrick Vargas, es naturópata y terapeuta integral, es investigador del área de salud natural, fundador del Centro de Salud y Bienestar Bioser, que está ubicado en Santiago de Chile, y lleva casi 2 décadas orientando a las personas a recuperar y mantener la salud de forma natural, siendo cada uno de nosotros los protagonistas. Entonces, en todo este concepto multidisciplinario para abordar complicaciones de la salud y de la vida moderna. Entonces, lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con estos desgastes energéticos, estos seres de baja densidad que de repente se presentan en nuestra vida, cómo podemos alejarlos y cómo podemos liberarnos de estos momentos en donde nos sentimos muy pero muy bajos, muy tristes, muy enojados, muy deprimidos, y de qué se trata, por qué es que sucede esto y cuáles son las entidades que andan alrededor de todo esto que estamos padeciendo y todo esto que estamos viviendo. Entonces, sin más, les presento a mi súper invitado del día de hoy, a Patrick Vargas, y vamos a empezar con este live que va a... Cuéntenme de dónde se están conectando, cuéntenme. Patrick, ya te mandé la invitación. Ya la debes de ver por ahí. Ya estamos. Hola. Patrick, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, te oigo muy lejitos, muy lejitos. ¿Tú cómo me escuchas? Te escucho muy bien. ¿Está mejor ahora, no? Te oigo muy lejos. Yo creo que son los audífonos, probablemente. Ajá. A ¿Está ver. mejor ahora? Sí, ya. Sí, Perfecto. Muy perfecto, bien. perfecto. ¿Cómo estás? Bien, contento de acompañarte y muchas gracias por esta invitación. Gracias a ti, Pati. Pues yo muy emocionada de poder hablar contigo este tema. Me gustaría dar un poquito la introducción de cómo es que nos pusimos en contacto tú y yo y de ahí partir hacia lo que estás haciendo hoy, tan importante para todos nosotros y tan importante para este cambio de conciencia y este cambio de frecuencia que estamos viviendo como seres humanos. Bueno, tú me contactas porque viste una entrevista que tuve con Piero, en La Verdad que se Sí. desvela, una entrevista en donde hablo por primera vez de una experiencia que tuve con un ser de bajo astral, de baja densidad, y todo lo que trajo a mi vida antes de conocer a esta persona en persona y todo lo que vino después y lo que ha seguido sucediendo a raíz de este encuentro, ¿no? Que movió, pues, mi esquema de vida, movió mi tema emocional, movió mi concepción de lo que son las cosas, y ahí me contactas para ofrecerme esta ayuda que todos necesitamos en estos procesos y para poder hablar de este tema tan importante que muchas veces pensamos que no existe porque parecería que estamos en una película, pero sí, señores, sí estamos en una película. Y me encantaría, Patrick, que nos platicaras un poquito qué es lo que estás haciendo ahora, además de la naturopatía, y de ahí podemos ir partiendo hacia esta información tan valiosa. ¿Te parece? Sí, totalmente. Sale. Es tal cual lo mencionaste. Vi esa entrevista con Piero, una gran persona, un gran amigo, gran comunicador y despertador de la humanidad. Y dando apoyo justamente a lo que él hace, y también me puse en contacto con él en su momento para dar a conocer esta técnica, que es muy desconocida a nivel global, pero es una realidad en la cual todos somos afectados. Y tal como tú lo vivenciaste y lo comentaste en aquella entrevista, existen una influencia directa de dimensiones más sutiles que condicionan nuestro bienestar. ¿Ya? Bueno, soy naturópata, ¿ya? Y si me preguntabas hace, qué sé yo, 10 años atrás si iba a estar en esto, trabajando directamente combatiendo estas entidades, no me lo imaginaba, ¿ya? Si bien lo mío es una terapia integral, donde fusionaba diversas técnicas,
Sin embargo, en el afán de buscar respuestas, darle solución a patologías que no estaban respondiendo en base a protocolos naturopáticos, y era bastante extraño, seguí investigando y me llegó esta información. ¿Ya? Investigué, me capacité, no es algo que acepté de la noche a la mañana, porque igual rompe mucho el esquema de lo que conocemos como realidad, entre comillas, a pesar de que yo manejaba terapias energéticas, etcétera. Pero esto vuela mucho más en la cabeza la información que se desprende de todo esto. Y así fue que hoy día estoy ejerciendo y con esta técnica que es la hipnosis interdimensional o visión remota, donde identificamos directamente cuáles son esas entidades del astral que están generando el caos en el bienestar de la persona, en el área que sea, económico, social, emocional, en la salud. Aquí principalmente en consulta llegan personas con conflictos de salud. Entonces, aplicamos diversos protocolos y cuando estos nos están dando los resultados que esperamos, y ya a esta altura con el ojo clínico, sabes que ya va de otro lado lo que está afectando a esta persona. Se aplica esta técnica y claro, se identifican una cantidad de entidades, muchas razas, y estos a la vez colocan dispositivos, implantes y utilizan tecnologías para causar ciertas patologías, incluso controlar la conducta, el comportamiento, las emociones, hasta crear realidades como imágenes holográficas en esta tierra holográfica, para que tú caigas en la trampa y le des ese rico alimento que ellos buscan, esa energía endoplasmática de baja frecuencia, por el sufrimiento, dolor, angustia, malestar, etc. Así es. Mira, voy a ponerme un poquito como desde este lado de las personas que nunca han escuchado esta información o que empiezan de alguna manera a hablar de estos temas o escuchar de estos temas. Mira, por un lado, yo tengo no quiero decir ideología, pero estudié metafísica. Entonces, para mí, el poder del pensamiento es el poder creador, ¿no? Si tú tienes un pensamiento elevado, un pensamiento positivo, eso es lo que vas a manifestar. La frecuencia en la que te mueves es el mundo que también vas a manifestar. Si tu frecuencia es elevada, de alguna manera, esa es la realidad que vas a tener, ¿no? Una realidad armoniosa, una realidad en luz, una realidad en paz. Por otro lado, pues en mi caso que soy hierbera, herbolaria, el estar en contacto con, así como tú, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con la medicina natural, también nos pone en un determinado lugar. Entonces uno pensaría que el estar manejándose o llevando una vida con esta concepción tanto de pensamiento como de corazón, como de orgánico, natural, nos hace como invencibles o nos genera un escudo que no nos permite o que nos protege de todo esto que es una realidad. Yo así lo vivía y así lo pensaba y soy de las personas que confía en las personas, pero de repente a muchos también nos pasa que creemos en estos personajes que hablan de cosas muy elevadas, estos falsos gurús, ¿no? Que tienen supuestamente la información y uno los empieza a seguir con una cierta admiración, un cierto respeto y resulta que hay una agenda completamente diferente. Entonces, cuando tú crees que todo mundo se mueve de la misma manera en la que tú te mueves, ¿no? Desde esta parte de luz, es difícil creer que puedan existir entidades que te quieran afectar. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué es que sucede todo esto? De estas entidades, por ejemplo, se hablaba hace ya varias décadas atrás, de hecho, mucho tiempo más atrás, con textos apócrifos como el texto de Santiago, de San Juan, donde se mencionan estas entidades inorgánicas, estos arcontes, los textos de Nag Hammadi, encontrados en los años 1950 aproximadamente, en Egipto, y habla directamente de estas entidades arcónticas. Ellos, y a la vez como mencionaba, respecto a que todo es mental, de hecho la primera ley hermética es que todo es mente, entonces tú creas, parte todo primero desde la mente. Pero existe, o las instrucciones de este juego no son entregadas abiertamente por diversas disciplinas que son más New Age, llamémosle así, y no es porque no quieran, sino está diseñado de esa forma. Tenemos que entender y mencionar que estamos en un holograma Tierra diseñado por estas entidades arcónticas. Ya eso nos deja claro de que estamos de visita, estamos en su juego. Ellos controlan el juego y saben cómo manejar estos engaños y las trampas. Por mucho tiempo, muchas personas a través de creencias y dogmas fueron manipuladas. Sin embargo, las personas en su autorreflexión se dieron cuenta que tenían que activar el cuestionamiento y buscaron respuestas
respuesta en otras áreas. Ahí llega la New Age, obviamente, con la integral. Sin embargo, también dejaba dando vuelta en círculo a la persona. Claro, la persona sentía más amor, más conexión, tenía respuestas más amplias de situaciones que estaba viviendo, sabía que todo era mental, ya le hablaban de los chakras, de energía, perfecto, le daba una visión diferente, mucho más transpersonal de la realidad. Y es válido, pero aún así hay una información importante que está oculta y está más atrás. Yo experimenté, vivencié y practiqué terapias de la New Age. Y son escalones, es parte del proceso del autoconocimiento, de buscar respuesta a la existencia. Pero existen estos personajes atrás que están condicionando esa realidad. Y ellos no quieren, obviamente, que salgas del juego, que identifiques quiénes están tras el escenario manejando todo esto. Y estos son las entidades arcónticas. Y es lo que hemos confirmado en sesión, cuando aplicamos estas técnicas y aparecen estas entidades. Uno puede tener un pensamiento positivo, puede tener una visión altruista y amorosa hacia la vida y hacia los demás, pero a pesar de ello, estas entidades igual están atrás. Y que tú sepas eso, claro, les incomoda que te puedan implantar de forma más directa, porque tu frecuencia es incompatible con los dispositivos y con la frecuencia que ellos emanan. Pero ellos son muy inteligentes y van a ingeniárselas de una u otra forma para poder colocarte o seguirte implantando, más aún si tienes acuerdos, pactos, contratos que vienen de líneas de vidas atrás. Y eso es lo que se desconoce también como de base. Entonces hay personas que también en su pensamiento positivo y aplicando algunas técnicas pueden retirar implantes, pero a niveles sutiles más próximos. No así los contratos, acuerdos y pactos que están mucho más atrás. Así es. Fíjate que cuando yo viví esta experiencia, más o menos como un año después de haberla vivido, conocí a una persona en Argentina y él me decía que lo que hacen estas entidades es que en el espacio-tiempo, me dirás si no coincide, porque me imagino que ahorita nos contarás cómo haces el proceso de hipnosis, pero que en el espacio-tiempo es como que en el futuro, aunque el tiempo es distinto, pero es como que detectan que una persona va a tener un despertar en algún nivel en donde pueda hacer injerencia de forma masiva o que esa luz pudiera de alguna manera llamar la atención. Y entonces crean todo un plan, ¿no? Para poder implantar a esta persona o para poder ejercer de alguna manera alguna presión o algún control sobre esta persona. A mí lo que me pasó, de las primeras cosas que yo empecé a detectar a nivel físico, fue un dolor en el oído, una especie de tinnitus, que no era la tinnitus normal en donde hay un pi, sino en las noches, normalmente como a las 3:30 de la mañana, horarios muy específicos, yo escuchaba dentro de mi oído un crujido. A mí me crujía. Cada vez que yo giraba la cabeza, hazte de cuenta como si yo trajera un animal. O sea, crujía así como... hacía como un ruido muy particular. Era un ruido y una sensación física tan molesta que incluso yo tenía que irme de los lugares públicos en donde estaba yo con amigos porque me molestaba mi propia voz y mi propia risa. Imagínate qué complicado que está esto que tenemos los humanos tan espontáneo de poder hablar y de poder reír, era algo que molestaba. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que te implantan? ¿Cómo es que si realmente hacen es así de macabro este plan de detectar para poder implantar, para poder controlar? ¿Así funciona? Y lamentablemente, ya estando en este holograma Tierra, todos somos víctimas, para empezar. Si bien por diversos motivos uno decide ingresar, pero cuando ingresamos nos olvidamos lo que somos en esencia, que somos un fractal de la luz, somos chispa divina, somos energía pura, somos luz pura, somos amor en acción. Sin embargo, nos olvidamos de eso porque al ingresar al juego que le pertenece a los arcontes, nos colocan este traje biológico, que es programable, y comenzamos a identificarnos con un sistema que también está diseñado para que solamente estimulemos los 5 sentidos y nos identifiquemos mucho más con lo físico. ¿Ya? Nos olvidamos de nuestra esencia. Y eso vida tras vida. Y obviamente en cada vida más nos identificamos con lo terrenal, con la fisicalidad. En el trayecto, como todos somos víctimas, estas entidades no quieren que conectemos con nuestra esencia, nuestra chispa divina, porque claro, ellos corren peligro, porque lo podemos eliminar si incrementamos nuestra luz, y también como damos obviamente el proyecto que tienen ellos de base. Entonces, ellos
de una u otra forma, ya el hecho de ingresar, tienen nuestro consentimiento. Eso es lo que siempre buscan ellos. De una u otra forma buscan el consentimiento. Pero también en las sucesivas vidas, ellos te engañan para que tú puedas actualizar el contrato, ¿ya? A través de alguna petición, una oración, un rezo, qué sé yo, colocar tu fe en alguna figura arquetípica o metafísica, algo del exterior, lo cual deja de reconocer tu propia divinidad. Entonces, ellos comienzan a engañarte para seguir actualizando tu dispositivo. Más aún, dentro de la propia vida, ellos van a crear caos, qué sé yo, un trauma, un accidente, lo que sea necesario para que tú bajes aún más la frecuencia. Esto genera brechas energéticas donde ellos fácilmente ingresan sus dispositivos, sus implantes. Dentro de esta categoría, de este modus operandi de colocar implantes, están las famosas parálisis del sueño. Entonces, que llegan muchas personas, bueno, también con estas entrevistas, muchas de estas personas se sienten identificadas porque me dicen, a mí me sucede. Incluso muchos describen que se despiertan, solamente pueden mover los ojos, el cuerpo está inmóvil, pero ven una entidad dentro de la habitación sobre ellos que le están aplastando el pecho, como dicen en México, se te subió el muerto. Describen entidades cuando están en parálisis. Y eso sí o sí es que la persona se despertó antes de este anestésico que te colocan estas bestias, estas entidades. Y puedes ver cuando te están implantando, cuando estás rodeado de entidades, ese es uno de los tantos protocolos que ellos utilizan. Entonces la idea es que uno se empodere en el transitar de la vida, vaya reconociendo que están estas entidades, pero más aún, que somos una esencia muy poderosa, que somos luz, que podemos proyectarla, pero tenemos que reconocerla y reconectarla a través del sentir. Y eso es lo que estamos enseñando. Esa es, de cierta forma, la misión que tengo de entregar esta información, porque algo que nos encomendaron los seres luz, eso es lo otro, también trabajamos con seres luz. Todo protocolizado, filtrado, con todas la investigación necesaria para que no sean estas mismas entidades que se están haciendo pasar por seres luz, porque tienen esa capacidad, se proyectan como seres luz, como ángeles, arcángeles, etcétera, para engañarnos. Entonces nos encomendaron esta misión, entre comillas, que desde septiembre de este año se venía como la difusión masiva. Pero estuvimos 2 años atrás trabajando tranquilo, capacitándonos, adquiriendo información, pero ya nos habían advertido que desde de septiembre en adelante esto se iba a dar a conocer en todo el mundo. Cuando a mí me sucede esta experiencia y yo regreso a México, lo primero que noté, y lo notó de hecho mi mamá que ahí anda por ahí escuchando el live, es que mi mirada, literal, mi mirada era una mirada completamente distinta. Con esta persona con la que yo viví esta experiencia, es muy curioso. Algo de lo que yo le decía a mi mamá es que yo nunca me había visto de verme profundamente mirada con una persona como me podía mirar con este ser, ¿no? A un nivel de profundidad que yo podía sentir que me podía quedar ahí eternamente. Y no estoy hablando ni de un tema de amor, ni nada por el estilo romántico. O sea, hasta mi mamá era otra persona totalmente diferente. O sea, yo podía sentir que podía perderme e irme y dejar de existir en esa mirada profunda que con el resto de las personas, incluso mis hijos, no la logro tener a ese nivel de profundidad. Entonces, llegué enojada, cansada, avejentada, sintiéndome deprimida, con unas sensaciones internas de mucho enojo. Y cuando empecé a trabajar en esta limpieza, que para mí, bueno, la naturaleza, ya hablaremos de eso, la naturaleza es importantísima, ¿no? El estar en la montaña, el estar descalza, la alimentación, la desparasitación, etcétera. En algún momento hago una toma de hongos, que también lo puedes comentar a ver qué opinas de esto, y siento la presencia, entonces incluso le digo, ya sé que estás aquí, ponte de frente, le pido que se ponga de frente, veo a este ser que curiosamente era la misma mirada que suele tener en este plano y ahí le digo, a partir de ahora ya te vi, ya sé lo que eres, era una cosa impactante, no sentí miedo, es como que hay una potestad importante cuando estamos en esta presencia, ¿no? Y nuestra propia presencia, nuestra propia luz, y a partir de ahí le digo, no te metas conmigo, no te vuelvas a meter con mi luz, o no te metas con mi luz, ¿no? ¿No? Pero me llamó la atención, Patrick, que una vez que yo hice esto y cuando tú me contactas, me dices que siguen quedando hilos por ahí, que siguen quedando contratos, que siguen quedando cosas.
y sí lo siento porque algo dentro de mí, por más de que trato de vivir una vida lo más armoniosa posible, no termino de salir. Me sigo sintiendo cansada, me sigo sintiendo triste y sigo con estos estados de ánimo que suben y bajan y no es la menopausia, chicas, para que no digan estoy en la menopausia, no es la menopausia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos realmente eliminar esto? Y ahí viene tu misión. Existen dos puntos importantes que mencionaste. Uno, cuando nos empoderamos. Entonces tú utilizaste esta planta de enteógena, este honguito, y tuviste este encuentro con esta entidad. Y te empoderaste y lo frenaste, no le permitiste que ingresara en ti, o Yes. más allá. Eso funciona, eso sí es efectivo, porque reconoces que, y con total seguridad, y te impones. Eso más o menos tiene que ver con cuando una persona hace esta liberación y conectar desde la esencia, desde el sentir, con la chispa divina, con la esencia luz. Bueno, eso por un lado. Segundo, cuando te menciono que siempre quedan hilos, hay situaciones que todavía siguen atadas, que no están 100% eliminadas, es porque situaciones similares a la tuya, cuando esta entidad se va, cuando la enfrentas, es lo mismo que ocurre cuando una persona en parálisis del sueño, porque me ha tocado casos donde la persona está tan acosada, pero a la vez está tan aburrida que sigue esa dinámica, que en un momento se empodera dice, ya no tengo nada que perder y me enfrento a la bestia nomás. Y se para de la cama o tiene una actitud obviamente igual como tú tuviste y enfrenta a la entidad y esta se aleja, se va. Pero lo que ocurre de fondo es que esta entidad cambia su estrategia de acecho, ¿ya? Cambia el protocolo, lo está haciendo igual, pero está ahí. Eso es lo que ocurrió contigo, por eso te mencionaba, siguen estos lazos, ¿ya? Como mencionaba anteriormente, todos somos víctimas. Sin embargo, existen diversos tipos o niveles de ataque. Hay otros que son más descarados, hay personas que le hablan directamente en su mente, son pensamientos intrusivos, vocalizaciones que incluso le inducen a conductas no adecuadas, negativas o criminales directamente. ¿Ya? Esos son casos más extremos, las famosas exorcismos, que también nos ha tocado, también es parte son casos más extremos. Pero hay otros ataques que son mucho más sutiles. En el caso tuyo, llamémoslo que fue como un nivel medio, ya no fue tan terrible, pero claro, se evidenció que esa entidad está. Entonces la idea es saber desde cuándo está, por qué está, porque en el fondo también hay que considerar que uno la dejó entrar. Es cuando mucha gente se pregunta, bueno, pero ¿cómo yo voy a querer que me hagan daño? ¿Cómo yo voy a querer que entren a mi vida? Bueno, es así. Pero normalmente esto ocurre en línea de vida atrás, por alguna petición, acuerdo, pacto, engaño, qué sé yo. Pero está. Y eso es lo que hacemos en sesiones, saber cuándo ocurrió esto, por qué ingresó, cuántos son, normalmente no están solas estas bestias, tienen su centro de operación, incluso en nuestra propia casa, en algunas situaciones. Entonces, toda esa investigación es la que realizamos en consulta, en terreno, directo con la persona o con un auxiliar que le llamamos visión remota. Sí. Y todo esto, evidentemente, para aterrizarlo un poco a esta Matrix, pues son personas que están alrededor de nosotros, o sea, se ven humanas. Sucede en el astral, pero lo estamos viendo tal cual. O sea, así es. Sí, ellos manejan la línea de tiempo, para empezar, son muy inteligentes, tienen una tecnología de punta que lo dejan en evidencia, tanto con sus naves, por ejemplo, si queremos llevarlo al tema más ufológico, que son los mismos personajes, ¿ya? Pero ellos proyectan imágenes holográficas. Hay una historia que es bastante gráfica, y comentaba también en otras entrevistas, por ejemplo, donde una persona, ya entendiendo de tomar su poder, comenzó a hacerse consciente, a acecharse, como dicen los antiguos chamanes mexicanos, a observar su conducta. Entonces ella tenía una reacción bastante temperamental cuando no cuidaban los utensilios de cocina. ¿Ya? ¿Cuándo qué, Entonces ella perdón? tenía la sartén. ¿Cuándo qué? Cuando no utilizaban bien los utensilios de cocina. La sartén, por ejemplo. Sí. ¿Ya? Entonces ella se disgustaba con su familia cuando encontraba una ralladura en la sartén. Entonces ya le había comentado esto a la familia, todos estaban alineados, todos cuidaban las ollas, los utensilios, pero un día se encuentra con una raya en la sartén. Entonces ella iba a explotar, pero no, se calmó, respiró profundo, perfecto, se alineó, se controló y se gobernó. Perfecto. Cuando llegue mi marido del trabajo, le voy a hablar y le voy a comentar lo que ocurrió.
a ver qué sucede, que tenga más cuidado. Bueno, llega su marido, van a tomar once, ellos sentados en su mesa. Once le llamamos a la cena, entre comillas. ¿Ya? Entonces, estaban cenando y le dice, mi amor, ten cuidado con la sartén, ¿ya? Sí, le dice, sí, yo tengo mucho cuidado con la sartén, ¿por qué me lo dicen? No, pero te digo nomás, ¿ya? Para que no andemos más en el... ¿Pero por qué me lo dices? Es que había una... Vamos a la cocina. Y lo lleva a la cocina, toma la sartén y la sartén estaba intacta. No tenía esa raya. A lo que voy es que estas entidades tienen la capacidad de modificar la realidad en este holograma para que tú caigas en la trampa, pises el palito, te saquen de tu centro y generes la conducta adecuada que ellos necesitan para que tú generes la fisura energética, ¿ya? Como también pueden proyectar una persona en este holograma para que te genere esa conducta. Hoy día vimos un caso, hace un par de horas atrás, donde le llevaron una mermelada de regalo a la dueña de casa que no tenía idea de este regalo, lo ve en su refrigerador, lo ve muy atractivo, comenzó a comerlo, le pregunta a su hijo, ¿cuándo la compraste? No, yo no la compré, pero ¿quién la trajo? No, una señora vino, me la entregó afuera, dijo que tú la habías encargado, yo se la pagué y se la recibí, ¿no? Bueno, revisamos, y esta señora, esta viejita, era una proyección holográfica de estas entidades, pero encomendada por un tipo que era un brujo. Y básicamente lo que le sucede a esta persona es que comenzó con problemas gástricos, problemas digestivos y una parasitación importante a nivel intestinal. Y ahí viene mi pregunta, porque si tú escuchas esto desde este lado es como, ¿cómo vivo? O sea, ¿a quién le creo, a quién no le creo? ¿Cómo sé si lo que estoy experimentando a nivel físico, a nivel emocional, tiene que ver con una enfermedad o tiene que ver con una entidad que está haciendo una afectación directamente a mi ser y a mi emoción? ¿Cómo sabemos? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo detectamos, no? Todas las personas que nos están escuchando, que están padeciendo cosas, saber cómo por dónde va. Y dos, ¿cómo nos protegemos? Mira, dentro de los síntomas básicos más recurrentes están conductas agresivas que no tienen alguna explicación. La persona por una situación en particular reacciona o tiene una hiperreacción que no está dentro de lo lógico. Y después como que se mira desde afuera y como, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Hay otras personas que también en este proceso del autoconocimiento, de no hacer daño a nadie, verbalizan, dicen, bueno, yo me porto bien en la vida, no le hago daño a nadie, trabajo, quiero a mi familia, no tengo pensamientos negativos, pero tengo estas enfermedades, tengo problemas económicos, pierdo el dinero, tiene complicaciones en otras áreas. ¿Ya? Y no cuadra, obviamente, porque supuestamente las tendencias a nivel de creencia y dogma de la New Age te dicen que si tú tienes una línea, un comportamiento positivo, se supone que todo tiene que ir acorde a ello. Pero no se dan esos casos. En otras situaciones hay patologías que son inexplicables, patologías que son sentenciadas por la medicina, patologías extrañas o curiosas. Y acá llegan muchos de esos casos después de toda esta información que estamos exponiendo. Cuando los animalitos mascotas que tenemos en casa se quedan, por ejemplo, el perro ladrando a algún rincón del hogar, el gato se queda con la mirada fija en un sector, cuando ingresamos a un sector de la casa y está más frío, personas que entran a algún lugar y como que se les va la energía y se cansan, no tienen ánimo de nada. Esas son situaciones que son bastante cotidianas y que es una intrusión directa de estas entidades, porque o tienen un portal instalado en casa o en ese lugar, o te acaban de actualizar algún dispositivo, o tienes alguna entidad aferrada contigo que hasta puede ser un descarnado. Okay. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, tenemos opciones y tiene que ver con el sentir, ¿ya? La salida es hacia adentro, reconociéndonos, reconectando con nuestra esencia. Somos luz. Y eso es lo que normalmente el sistema nos enseña de que busquemos la respuesta afuera. No, si bien es parte del proceso, pero tenemos que darnos cuenta y volcarnos hacia nosotros. Somos esta imagen y semejanza del creador, de la conciencia creadora, del fractal consciente, como le queramos llamar, la esencia divina. Eso está dentro de nosotros. Y al conectar con ellos, nuestra frecuencia se incrementa, nuestra luz se proyecta. Y si gobernamos nuestra mente, entendiendo, como lo manifestaba Carlos Castañeda en sus textos, estos voladores
estas sombras de barro nos dieron su mente, ¿ya? Este es el mayor dispositivo que controlan los arcontes. Si controlamos y gobernamos la mente y está al servicio del corazón, comenzamos a crear la realidad. Eso le incomoda a estas entidades arcónticas. Y claro, es un trabajo diario. Hay que considerar que llevamos vidas, cientos de vidas, condicionados, manipulados, afectados por estas entidades. No es un trabajo que va a ocurrir de la noche a la mañana. Claro. Pero si tomamos conciencia y reconocemos nuestra capacidad y nuestro poder, podemos generar ese cambio. Y la idea es hacerlo de forma diaria. Esto se va a incrementar, esta luz se incrementa, donde podemos proteger a nuestros queridos, nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, expandiendo nuestra luz, reconociéndola. Y ellos no quieren que sepamos que nosotros somos más poderosos que ellos. Estas entidades arcónticas nos tienen que temer a nosotros, pero no quieren que lo sepamos. Van a hacer todo lo posible para que no conectemos con nuestra esencia. Así es. ¿Y qué sucede con la Tierra, con este planeta como esta conciencia? ¿Qué papel juega la Tierra en todo esto? Siempre existe un equilibrio. En los multiversos, en la realidad o en la creación existen equilibrios. ¿Ya? Los opuestos complementarios tienen que existir. Lo bueno, lo malo, grande, chico, etc. Tienen que existir. Y entre estos acuerdos encontramos la Tierra. La Tierra obviamente tiene una frecuencia maravillosa que nos permite conectar de forma más directa con nuestra esencia. Hay muchas personas que tienen una conducta diferente en ciudad, pero cuando se van a la montaña, al bosque o a un parque, su actitud cambia, su mirada, se desestresan, ¿ya? Mejora su condición de salud, ¿ya? Hay más aún, si lo vemos desde un punto de vista más de partículas, hay un intercambio de electrones maravilloso. El mayor antioxidante que existe es el grounding, cuando estamos en contacto con la Tierra, ¿ya? Más que la vitamina E, que una astaxantina, etcétera. Es el mayor antioxidante que existe. Claro, podemos complementarlo con los otros, pero hace tiempo, hace décadas, hace siglos yo creo, el ser humano se subió a los zapatos, no hace contacto con la Tierra, genera mayor estática, eso genera radicales libres, te va enfermando, te desconecta con tu esencia, genera una alteración biológica y te hace perder la armonía en todas las áreas, física, mental, emocional y astral. Y es tristísimo. Cuando yo hablo con personas para todo el protocolo que tengo de desparasitación o para hablar de temas de mis tinturas o hablar de temas naturales, lo primero que les pregunto es, ¿sueles tocar la tierra? Y la respuesta en un 90% es no. Y ya ni siquiera los adultos, los niños, o sea, este pensamiento, ¿no? De no te quites los zapatos porque te vas a enfermar. No, es al revés, es justo al revés. Quítate los zapatos para que no te enfermes. Toca la tierra, toca la naturaleza. 5 o 10 minutos al día es impresionante cómo baja, ¿no? Esta inflamación que tenemos en el cuerpo por los niveles de estrés, por los niveles de ansiedad. Y la mayoría de los padecimientos, incluso hasta el mal sueño, ¿no? El insomnio, se pueden empezar a recuperar y a remediar simplemente con estar en contacto con la tierra. Entonces, ahora que la Tierra está teniendo estos subidones de frecuencia, ¿no? Que lo podemos ver en la frecuencia Schumann, ¿qué sucede de todo lo que estamos hablando? Es el que la Tierra esté en una frecuencia más elevada, nos hace tener una percepción más clara de cómo estamos parados en esta estructura y poder tomar decisiones y no pensar que es una herencia de mi mamá que tenía tal padecimiento o que es la medicina que me pusieron o que tengo que ir al chochero o que tengo que tomar tal cosa, sino entenderlo desde un panorama mucho más grande. Sí, totalmente. Mira, dentro de lo complejo que es esta técnica, porque te bota mucha creencia, de hecho, sí, cuando vienen las personas a sesión le decimos, no olviden, desaprender para aprender es importante. Por mucho tiempo, en consulta como naturópata, también en estas terapias holísticas, utilicé el concepto del karma. Y mucha terminología hinduista, budista, el karma, satori, nirvana, dharma, etc. Sin embargo, darte cuenta que el karma no existe es fuerte, en el sentido de que tu vida es un proyecto ya diseñado por estos arcontes. Ellos saben cuándo naces, cuándo mueres y los eventos, acontecimientos que van a ocurrir en el trayecto. Si en el trayecto activaste tu autorreflexión, te cuestionaste la existencia, buscaste respuesta, puede que despiertes.
¿ya? Porque también ellos saben que hay personas que se van a cuestionar la realidad y tienen estas trampas de la New Age justamente para dejarte dando vuelta al círculo y no saber quién está más atrás. Bueno, entonces, la Tierra hoy día nos permite generar una conexión mucho más directa con nuestra esencia. Al elevar la frecuencia del planeta, no es todo lo que está dentro del planeta también se eleva su frecuencia. Claro, no quiere decir que las personas que en realidad han tomado conciencia, que van por otro camino más tóxico, más dañino, negativo, también se les va a elevar. No, les va a incomodar. Les va a incomodar y hoy en día también que se manifiesta como patologías a nivel mental, patologías a nivel cardíaco, por una frecuencia que es diferente. Ya no está en los 7 puntos tanto de hace un par de décadas atrás. Hoy día ya está sobre los 13 la frecuencia Schumann. Sí, exacto. Por lo tanto, eso hace de que si tú tienes un trabajo interior de autoconocimiento, estás conectando con tu interior, te cuestionas la realidad, todas estas energías te favorecen, te causan mucho más para que salgas o salga al encuentro de ti mismo, básicamente. Y eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que hay que aprovechar es el momento que estamos viviendo ahora, donde convergen todas las profecías. Y esta frecuencia que nos está regalando el planeta, hay que aprovecharla. Cuando te implantan en el astral, ¿cómo funciona? ¿En el bajo astral? Yo diría que un 90% es en el astral, en tus cuerpos más etéricos, cuerpo astral directamente. Ahí lo utilizan estos implantes. Las personas cuando terminan sesión, se les indica lo posible que dibujen lo que vieron al otro lado, cuando estaban en trance. Y dibujan a las entidades, ¿ya? Dibujan los dispositivos que tienen. Bueno, eso dentro de la ilustración, pero cuando están en plena investigación, en pleno trayecto de liberarse de estas bestias, de los implantes, ven estos dispositivos instalados en su cuerpo, que existen diversas formas y tecnologías que utilizan estas bestias. Entonces pueden ser una especie de chips, otras son placas, otros son unos tubos, cables, etcétera. Pueden hacer transfusiones. A ellos, a ellos les gusta mucho la energía sexual. Ellos necesitan de esa energía porque es de mayor capacidad para nutrirse, porque se alimentan de nosotros, pero también para sostener sus tecnologías. Ellos, a nosotros nos llaman baterías o contenedores, ¿ya? Y así nos tratan. Entonces tienen dos fines específicos con nosotros. Uno, alimentarse, y segundo, replicar nuestro gen luz, nuestra esencia luz. Ellos, o estas entidades, no tienen sistema límbico, ellos no sienten. Por lo tanto, les es fácil dañarnos, acecharnos, si quisieran descarnarnos, también lo hacen, pero no, porque en la mayoría somos un proyecto en particular para ellos, y ese proyecto se tiene que cumplir. Pero si les complica mucho en la vida, lo pueden hacer. Entonces, replicar el gen luz es lo que ellos también necesitan para poder seguir ascendiendo en los diversos niveles. Ellos están en la 4ª dimensión y quieren seguir avanzando para seguir acechando, conquistando, apoderándose, dañando, que es lo que saben hacer. Pero no han podido, y es la trampa que puso nuestro creador para ellos, y que converge justamente en este periodo para que nosotros activemos esta esencia luz, que también le llamamos humano luz, aspecto luz. Al conectar con ellos, estas bestias se alejan y perfectamente pueden ser eliminadas. Cuando hablas de la energía sexual, bueno, me hace sentido porque finalmente es esto que nos arraiga, la energía creadora, ¿no? Esta potencia, esta pasión, pero no quiero hablar de esta pasión corpórea, sino esta pasión por moverte en la vida. ¿Cómo es que te atrapan de esa manera? O sea, ¿hay alguna cuestión física o es estas adicciones al sexo, adicción a la pornografía? ¿Cómo lo aterrizamos un poquito más a esta realidad? Uno puede diferenciar cuando la sexualidad es ejecutada a través del amor. Es muy diferente la percepción, lo que ves en el ojo de la otra persona, en su visión, en su mirada. Sí. Es muy diferente la frecuencia que hay, el cariño, el tacto, es muy diferente. Es como cuando te abraza un niño y te entregas amor a través de un brazo. No te lo sabe explicar, tampoco lo puedes explicar, pero lo que sientes, ese amor no tiene una explicación. Y lo mismo en el acto sexual, cuando es por amor. Sin embargo, lamentablemente en la vida moderna, con esta invasión a través de los medios de comunicación y de mucha sexualidad en todo,
eh, se tergiversa y se le da un enfoque diferente. Detrás de todo esto, obviamente, están metidas estas entidades en las grandes cúpulas de poder, ya, en paréntesis. Entonces, todo está diseñado justamente para que de una u otra forma tú le entregues la energía a estas entidades. En muchos casos nos encontramos en sesión que llegan personas que te dan detalles justamente cuando están en el acto sexual y dicen, vi otros ojos en mi pareja, vi incluso personas que han cambiado la voz en el acto, ¿ya? Cuando analizamos en sesión, vemos, o la persona que está en trance ve que cuando está en el acto, entidades que están alrededor, con sus tubos de ensayo, con elementos para extraer esa energía, como Monster Inc., ¿ya? Sí. Extraen tu energía. Pero también existen entidades que son más mayas. Aquí están los incubus, que se meten en la misma relación, ¿ya? Para percibir esas sensaciones, entre comillas, que están experimentando esta pareja. O como también no necesitas una pareja, y tú mientras estés durmiendo, este incubus te provoca y activa tu energía sexual, ¿ya? Tiene una relación contigo desde el astral. Y lamentablemente también hay personas que aceptan ese acuerdo, ¿ya? Le generan una cierta atracción, entendiendo de que se dejan llevar por los instintos más bajos, pero también están extrayendo esta energía sexual. ¿Por qué es más interesante para ellos? Uno, es un manjar mucho más exquisito para ellos, y segundo, porque la frecuencia de esa energía es más compatible con el experimento de crear una entidad híbrida que permita estudiar de forma más directa el gen luz. Por eso lo hace. Entonces, yo creo que muchas personas que quizás están viendo este video se den cuenta, o puede que estén más atentos en las situaciones, qué es lo que perciben, qué es lo que sienten cuando están en el acto sexual, por ejemplo. Ok. Para las personas que están entrando, para las que llevan escuchando todo el live, si están padeciendo todas estas sensaciones internas, ¿no? De ira, de enojo, de depresión, de ansiedad, si están observando, como ya lo decías, a las mascotas que están teniendo comportamientos diferentes, si la energía de los espacios no es la adecuada, o sea, si ya después de todo lo que han escuchado sienten que pueda ir por ahí, ¿cómo te contactan y cómo es esta terapia de hipnosis? ¿Cuál es el proceso? ¿Lo puedes platicar de alguna manera? Sí. Si bien lo lindo de esto es que estamos ayudando a personas en todo el mundo, las estamos asesorando, las estamos haciendo esta liberación, como en todo tipo de terapia, siempre está la responsabilidad del titular, de la persona que consulta, ¿ya? Si la persona se alinea con su autocuidado, los efectos son maravillosos, ¿ya? Esto es como en todo tipo de terapia. Acá lo que hacemos nosotros es sacarle las bestias y explicarle por qué están y quién más está siendo afectado dentro del grupo familiar. Entonces le vaciamos la mochila. Y depende de la persona que su mochila se mantenga estable, liviana, pueda llevarla sin mayores inconvenientes. Pero si quiere llenarla de elementos que son piedras en el camino, que le sabotean su bienestar, es decisión de ella. Aquí, de cierta forma, existe un libre albedrío, entre comillas, y uno decide qué camino transitar. Nos pueden contactar a través de Instagram, el número de teléfono lo vamos a dejar después en mensaje, ¿ya? Por WhatsApp, que es lo más directo, lo más rápido. Hay personas que incluso no saben si hacerlo o no hacerlo. Entonces, les pedimos que nos envíen un audio de un par de minutos y llegan historias, pero así como de terror. Y yo, si puedo, les respondo de forma directa y les digo lo que está ocurriendo, dónde califica todo lo que nos está contando. Entonces, la vamos orientando. Y luego se coordina, obviamente, la sesión para hacer esta. Si está en el extranjero, lo hacemos por visión remota. Un auxiliar trabaja conmigo y esa persona viaja a la línea de tiempo de la persona que consulta y saca la información. De hecho, menciona cosas que solamente la persona titular es la que sabe, por lo tanto, confirma que lo que ocurre es verídico. Se revisa a la persona, a la casa, las mascotas, la familia que esté bajo el mismo techo, lugar de trabajo. Si tiene problemas, incluso estas entidades pueden sabotear tu vehículo o los elementos que usas de forma cotidiana. También lo chequeamos. La idea es hacer un trabajo profundo y en detalle. No es simplemente una limpieza de tu cuerpo, de tu chakra, no, completo. Sacar toda esta intrusión de raíz, un reseteo importante. Las sesiones, por ejemplo, están publicadas en YouTube, ya en Patrick Vargas Hipnosis. Ahí están cientos de sesiones. Ahí pueden saber cómo es la dinámica del trabajo. Todos los casos
son diferentes. Ahí también van a saber de los seres luz que nos acompañan en el proceso, que es muy lindo, y los mensajes que ellos entregan, que van mucho más allá del clásico mensaje de la New Age, paz y amor y esperanza, y que todo viene y va a ser mejor, y que hay... No, va más allá, es más concreto, más directo, y eso lo puedes ver en la plataforma. Yo encantado de poder orientarlos, darle respuesta a situaciones que se van a estar presentando, y la terapia en sí dura alrededor de 1 hora y media promedio. Hay casos donde dura 3 horas, todo depende de cada situación, pero es de mucha información. Por la misma razón queda grabada esta, se la envía a la persona luego para que la revise, siempre salen más cosas en limpio. Personas que llegan incluso que han consulta, acompañados de la familia, y es impactante lo que sale. Hay otras personas que, por ejemplo, dicen, bueno, a lo mejor es una sugestión de la persona. Claro, yo también lo pensé así al inicio, tiempo atrás, pero es tan impactante cuando tú intervienes a alguien y ese efecto en esa persona cambia la dinámica en la familia. La familia no tiene idea qué hizo la persona, qué se terapió, no tiene idea, pero cambia la actitud, la conducta con la persona que está. Entonces hay un efecto que ya no es una sugestión, hay una modificación que se realizó principalmente en el astral y que se manifiesta en el plano físico. Me encanta, me encanta. ¿Qué pasa con estos cuerpos, ¿no? Nuestros vehículos y todo lo que hemos estado hablando del tema de, que yo digo, yo llevo un rato hablando y estamos tú y yo conectados en esto, el tema de la desparasitación. Yo tengo un protocolo de desparasitación, hemos estado platicando también con Piero del tema de la desparasitación. ¿Qué importancia tiene el que el cuerpo esté con la menor cantidad de tóxicos? También yo ahora estaba hablando mucho de cosméticas libres de tóxicos, libres de conservadores, o sea, todo lo que podamos ayudarle al cuerpo para desparasitar ayuda en estos procesos. Sí, totalmente. Mira, una parasitosis externa siempre está asociada a una parasitosis externa o del astral. Van de la mano. De hecho, el sistema está diseñado para que tú generes esos parásitos. Estamos incorporando una cantidad de elementos tóxicos. La mayoría, por no decir todas las patologías, son resultado de un cuerpo que se ha ido intoxicando. Nuestros filtros, hígado, riñón y pulmones, no están haciendo su trabajo porque la persona de forma inconsciente se encargó de taparlos por malos hábitos nutricionales principalmente. Sí. El 90% de la salud depende de lo que comemos, ¿ya? Y lo que nos ponemos, todo nos pasa. Tal cual. Todo lo que nos tenemos ponemos el plomo, en el mercurio, cuerpo. el flúor, que va directamente a nuestro órgano más grande, que es la piel. Entonces, los pobres filtros comienzan nuevamente, dicen, otra vez esta mujer, este hombre se puso este desodorante con mercurio, chuta, y tiene que trabajar este filtro, pero esto es todos los días. Pero a eso agregan el champú con parabenos, con otros elementos, la pasta de diente, el flúor. Entonces, terminas el día y le metiste una cantidad de elementos tóxicos. Ya, ok, podemos reconocerlo, pero también la persona tiene que reconocer o tomar conciencia, saquemos o ayudemos al cuerpo a sacar estos elementos, pero no lo hace. El sistema está diseñado para que no tengamos ese autocuidado. Y comenzamos a acumular, viene una patología, luego esta pasa a otro nivel, y a otro nivel puede derivar hasta una patología más compleja, la enfermedad del cangrejo que escuchaba por ahí también. Entonces es fundamental este autocuidado a través de una buena nutrición, si aplicamos protocolos para desparasitar, cosas que siempre recomiendo después de la sesión interdimensional, porque los parásitos internos, biológicos, quedan débiles después de esta intervención. Entonces prácticamente como que hay que soplarlo, básicamente, va a ser más fácil sacarlo. Entonces aplicamos estos protocolos y estos salen del organismo. La persona tiene más claridad mental, más energía, mejora su sueño, menos dolores, menos incomodidad, nota un cuerpo diferente, renovado, una versión nueva, una percepción nueva. Eso se puede. Y lamentablemente la gente cree que este decaimiento en la energía, en la salud, es un proceso colectivo, natural, y no es así. Somos lo que comemos, es tal cual. Y con tus productos, por ejemplo, que son maravillosos, obviamente, tienen este autocuidado de base, naturales. Acá también la suplementación que indicamos es a través de suplementos naturales, entendiendo de que la alimentación ya carece de los nutrientes esenciales o necesarios para que tu cuerpo funcione de forma adecuada. Necesitamos suplementarlo, necesitamos darle esta ayuda a este cuerpo que recibe todo día a día. Así es.
Pregunta mi mamá, una vez que se hace este protocolo, ¿con una vez basta? Obviamente hay que seguir con esta conciencia de, como lo decías, ¿no? De meterle a la mochila únicamente lo que siga siendo de esta misma frecuencia, pero con una vez, o hay que, una vez salen todos los entidades, o hay que seguirlo trabajando. Mira, esto igual que en la consulta médica o naturopática, ¿ya? Hay controles periódicos. Sin embargo, por ejemplo, en medicina, si tú haces un buen trabajo de autocuidado, obviamente te va a alejar mucho del doctor, de los controles médicos. ¿Por qué? Porque eres consciente, porque te cuidas, porque tienes hábitos saludables. En lo energético también es lo mismo. Si tú estás consciente que existen estas entidades, cómo acechan, cómo atacan, cómo, de qué forma pueden sabotear tu bienestar, sabes también cómo mantenerlos a raya, cómo alejarlos, cómo hacer que no influyan en tu bienestar. Si haces bien ese trabajo, perfecto, nos vemos muy lejos. Normalmente, acá son 2 sesiones. La Sí. primera, que es la más potente, la más importante, de mucha información, la más larga a la vez también, es esencial, sí o sí, de base, para sacar todas las vistas que estaban, todos los contratos, todo el acuerdo, todos los dispositivos. Y la segunda es para saber cómo va el trabajo de la persona manteniendo la conexión con su mano luz, con su esencia, ¿ya? Y también responder las preguntas, porque es típico que en el trayecto la persona dice, se me olvidó preguntar esto, pucha, no pregunté esto otro, ¿ya? También para responder aquello. Más aún si la persona también sintió que en el trayecto hubo algún tipo de intrusión, algo pasó en la casa, intentaron, también aprovechamos de limpiar en la segunda. Me encanta. Estaban preguntando de los protocolos de desparasitación. Bueno, Ujú. estamos todos hablando de esos temas, ¿no? Todo el mundo, los que lo pueden ver en redes sociales, no quiero que suene a comercial, yo tengo un protocolo de desparasitación y estoy trabajando también ahora con una marca que no maneja ningún tipo de tóxico, que es completamente sustancia activa y los resultados son increíbles. Entonces empecemos por lo básico, ¿no? O sea, desde qué desodorante podemos cambiar, como lo decías, pasta de dientes, la alimentación, la herbolaria, de dónde vienen las plantas que estamos utilizando, que no haya pesticidas, pero empezar con esa conciencia, ¿no? Poco a poco empezar a migrar y ayudarle a este vehículo a empezar a estar más sano, independientemente de todo el trabajo que tú nos puedes ayudar y que lo sé que ahora esa es tu misión, una misión tan importante para poder sacar a otros planes y a otros niveles esta cantidad de parásitos y entidades que no nos suman. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, todo ese sentir de tristeza, todo ese sentir negativo, de enojo, cuando las cosas no salen, cuando estamos diciendo, pero ¿por qué? Si le estoy echando ganas, ¿por qué no están sucediendo las cosas? Bueno, ojo, existe esta opción, la crean o no la crean, bueno, abran su mente, abran su corazón a entender lo que has dicho en repetidas ocasiones, que somos seres de luz, que somos seres conectados con la fuente y que estamos en una estructura que sí está en una guerra, ¿no? Una guerra real de la luz y de la oscuridad y que tenemos ese poder para podernos alinear, aunque esta estructura sea tan, ¿no? Con tanto bombardeo constante, entonces ser conscientes de qué estamos viendo, qué estamos diciendo, qué estamos escuchando y cómo nos queremos mover en esta estructura que ya estamos aquí, ¿no? Entonces, me parece pero tan valioso lo que tú estás aportando, Patrick. Obviamente quiero tener esa sesión, me hace falta, estoy saliendo de un bachezote, entonces creo que es un gran momento para poder alinearme y poder encontrar, ¿no? Como todos, pues esta misión que venimos a hacer hacia esta nueva tierra que es tan importante, ¿no? Esa tierra que todos soñamos en equilibrio, en amor, en abundancia, en frecuencia elevada, pues porque eso somos y a eso venimos. Entonces es importante tomar las riendas de esta estructura y de este juego de manera positiva. Así lo veo yo. Sí, totalmente. Qué lindo que te abra esa posibilidad de hacer esta sesión, porque vas a tener muchas respuestas a situaciones que están aconteciendo, y más aún poder compartir esta experiencia con las personas que nos están siguiendo, porque se identifican mucho más con situaciones que ellos no tienen respuesta desde el área científica, desde el área médica, y ven esto, y ven una ventana, una posibilidad, una puerta que le puede dar solución a situaciones que están ocurriendo, tanto en su salud física, mental, en su dinámica familiar, laboral, etcétera. Entonces, sería lindo compartir tu experiencia con las personas. Va a ser una 100%. sorpresa ahí.
100%. Voy a empezar a mandarte audios para que sepas un poco como qué es lo que ha estado sucediendo en mi vida, que para que tengas un poquito más de idea, que es parte de lo que se tiene que hacer. Programamos la sesión y hacemos otro live para poder compartir desde el corazón toda la experiencia. Me emociona muchísimo y además lo agradezco profundamente, profundamente. Patrick, Sí. gracias. ¿Algo que quieras decir de despedida? Bien, los dejo a todos invitados a que puedan ver las sesiones para comprender mucho más la dinámica del trabajo que realizamos, que es muy linda la información, independiente que se hagan o no se hagan la sesión, hay información, mensajes de los cerebros que son maravillosos, que siempre dejan una enseñanza profunda y más claridad en esta conexión con uno mismo. Recuerden, la salida está acá adentro, ya basta de guías, gurú, maestros, etcétera. Eso ya pasó y tenemos que volvernos a ser nosotros mismos, reconocernos que ahí está todo, ahí está la divinidad. Claro, puede estar bloqueada y saboteada por estas entidades, pero es importante conocer, saber. La sabiduría que obtenemos a través de la información, el conocimiento es poder. Y eso nos permite botar las barreras y darnos cuenta de que trata este juego. Y esta técnica también permite entregar esta pieza importante del rompecabezas para comprender esta realidad. Y cuando salgamos de este juego, de este holograma, salir empoderados con esta luz maravillosa en nuestra esencia, con este lanzallama, y que no se nos cruce ningún arconte, entidad, Que figura nos haga volver arquetípica o cualquier tipo de engaño. Exacto, la idea es no volver. Y eso lo podemos hablar en otra situación, en otro capítulo, vivo. Sí, otro 100%. video respecto a las trampas que son la reencarnación, el túnel, entre otras formas que estas entidades tienen para engañarnos. Así, Así que un abrazo a todas las personas que se conectaron y que la información circule. Y un abrazo de luz para cada uno de ellos. así es. Y voy a dejar esta pregunta abierta. Tú me dirás si la quieres contestar o la dejamos abierta, porque la tuve hace poquito, no es una gran pregunta, pero es una pregunta importante. ¿Por qué es que si la respuesta está dentro de nosotros, nos cuesta tanto trabajo ir al interior cuando debería de ser lo más sencillo? Estas entidades saben que hay personas que comienzan a despertarse, a cuestionarse y no van a querer que eso suceda. Para eso están los dispositivos, que existen diversas categorías de dispositivos, que son rastreadores, bloqueadores, de monitoreo, de transmutación, existen diversos tipos. Entre ellos están estos que bloquean tu capacidad de autorreflexión o de poder buscar respuestas que están en tu interior. Ellos lo bloquean. Encontramos muchos dispositivos en esta zona, en el centro cardíaco, ¿ya? Pero a medida que tú sigas impulsando, sigas empujando, va a llegar un momento que ese dispositivo comienza a quedar obsoleto y te va a llegar más respuesta y la luz te va a causar a la persona a que se conecte con esa realidad y reconozca lo que son, ¿ya? Pero en este holograma, mientras estemos de visita en su juego, lo que menos van a querer es que conectemos con la respuesta que tenemos dentro. Y al final a eso venimos. Esa es la experiencia. No a estudiar administración de empresas, no a viajar en Europa. Venimos a reconectar, no a enamorarnos. Bueno, está padre enamorarse, ¿no? Pero también es parte de la misma estructura. A eso venimos, ¿no? Ese es el verdadero juego, a reconectar con nosotros mismos y a encontrarnos a nosotros mismos. Entonces, bajo esa perspectiva, pues vamos a echarle ganas. Totalmente. No hay que perder las esperanzas, tenemos que cuestionarnos. Nos acortaron estas entidades bastante la vida, justamente para que no lleguemos a ese momento de despertar, pero podemos, la energía, como mencionamos, de la Tierra nos favorece. Utilicémosla, cuestionemos, activemos la autorreflexión, salgamos del modo zombie, de lo que nos imponen los medios de comunicación. Las respuestas están acá adentro. Escúchense, escuchen el sentir. Y ojo, dato importante, las entidades de alta frecuencia no hablan en la... No hay alguna voz en que este dispositivo lo sentir en nuestra luz, en nuestro amor. Así es, ¿no? Esa primera impronta antes de que entre la mente es donde está la información que viene de la luz. Exacto. Así es. Ay, Patrick, qué gran la entrevista, qué gran live. Obviamente es la primera de varias, ¿eh? Nos vamos a echar otras porque hay mucho que platicar. Sí, totalmente. Yo feliz y encantado y que nos dejen sus preguntas las personas en nuestras redes sociales, Sí. porque es información que tiene que hacerle sentido. Como te digo, es una misión, tengo que entregar esta información,
y mucho de ello está publicado, y compártanla. Así es. Compártanla si les resuena, siéntanlas desde acá, desde el centro cardíaco. Ya todo está en cada uno de nosotros adentro, actívenlo. Absolutamente. Te agradezco muchísimo. Dejo este live grabado, lo dejo en colaboración para que pueda estar también en tu plataforma. Y como bien dices, bueno, pues si ahorita están pensando en dar un buen regalo para la época, esta información es un gran regalo. Les diría que es el mejor regalo y la mejor inversión que pueden hacer. Entonces, bueno, pues vamos a darle, vamos a regalar información que nos sirva para este despertar. Te agradezco muchísimo, de verdad. Encantado de estar aquí y compartir contigo y con las personas que se conectaron. Que Muchas estén muy gracias. bien. Gracias a todos los que se conectaron. Que tengan bonita tarde. Chao, chao.